Hola a todos, bienvenidos a esta práctica en la que vamos a intentar consolidar todos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de estas 5 primeras lecciones. La práctica consistirá en crear una gestión de gastos-ingresos de nuestra asociación. ¿En qué consistirá la tarea? Pues la tarea consiste en elaborar un sistema de gestión global de los gastos e ingresos de la asociación. Utilizaremos para ello, de momento, un solo libro de Excel. Necesitaremos primero una hoja de resumen donde se integren, se sumen, todos los apuntes desglosados por bancos y caja o tesorería, que llamaremos balance. Esta sería la hoja, la estructura de la hoja balance, en la que tenemos, por un lado, tenemos este cuadrito donde iremos consignando la última fecha de todos los apuntes de cada uno de los bancos y de la tesorería. Esto nos servirá para saber el nivel de actualización que tenemos. Nivel de actualización de los datos, claro. Después tenemos otro campo, ¿vale? Otra pequeña tablita que llamamos histórico. En el campo histórico se guardará el saldo del final del año anterior. Y esto nos servirá para ser conscientes de lo que del punto de partida del año en curso. Y después tenemos otra parte de la hoja que es el año actual, donde se reflejará el saldo de los gastos e ingresos del año en curso. Después necesitaremos varias hojas dependiendo del número de bancos del que dispongamos. Es aconsejable usar al menos 2 cuentas en distintos bancos. Es un consejo derivado de la práctica. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, tendremos 2 bancos. Uno es el que llamaremos el Banco del Desarrollo, que será el Banco 01, y el otro la Caja de Ahorros La Equitativa, que será el Banco 02. Evidentemente el nombre del banco y de la caja de ahorros son inventados, aunque creo que en el pasado sí que hubo un banco y una caja de ahorros que se llamaban así. Además de estas 2 cuentas, añadiremos otra en otra hoja para el seguimiento de la tesorería o caja, es decir, del dinero en metálico que manejemos. Hay que tener en cuenta, para ser legales, que todo el efectivo de la tesorería debe de tener una salida de banco. Todas las hojas han de poseer la misma estructura, es decir, el mismo número de campos, de columnas. Los apuntes de los bancos los introduciremos en las hojas mediante un copia y pega de la lista del movimiento del propio banco. Esto nos facilitará tremendamente la tarea y además pues nos reducirá el trabajo considerablemente. La necesidad de que las hojas de los bancos y la caja tengan la misma estructura nos obligará posiblemente a utilizar alguna hoja auxiliar que convierta la lista del banco a nuestra estructura. Posiblemente el número de columnas de la lista de movimientos del banco no coincida con la nuestra, con lo cual necesitaremos una hoja auxiliar que nos convierta la cantidad de campos de la lista de movimientos del banco a la estructura de nuestras hojas. ¿Y esto por qué es necesario? Pues porque al final tendremos que consolidar todos los apuntes en una sola tabla. Aquí tenemos la descripción de los campos de la hoja Banco 01. ¿Veis?
En principio tenemos una serie de campos que tienen aquí el color naranjita, que son los que directamente vamos a copiar y pegar del listado de movimientos del banco. ¿En qué consisten estos campos? Bien, pues el campo fecha es la fecha en que se produce el apunte, en valor es la fecha valor del apunte, las observaciones es la descripción del apunte que proporciona el banco, el importe pues es el valor en euros del movimiento, y si el gasto es negativo pues tendrá por delante el signo menos. Y después está el saldo, divisa 2, número auxiliar y oficina, que son campos que realmente nosotros no vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Pero bueno, que se pueden dejar pegados ahí en nuestra hoja. Después tenemos los campos que están sombreados, que tienen un fondo gris, ¿de acuerdo? Que es el campo ID, que es un código único para cada apunte, que tendremos que poner el número que nos proporciona la gestoría. Cuando nos devuelven las facturas que le entregamos a la gestoría, pues nos dejan un número que es el que ellas van a apuntar en la contabilidad. Pues ese número es el que tenemos que colocar en ese campo, en el campo ID. El campo concepto, bueno, pues es una descripción del apunte, pero es nuestra descripción, no la que nos da el banco. Una descripción que realmente puede ser más completa que la del banco y donde pongamos alguna nota que nos aclare, sobre todo que les aclare a los censores de cuentas. La auditoría de censores de cuentas. Bueno, pues aquí tenemos que apuntar en el campo concepto pues una descripción que sea lo más clara posible y que le facilite a los censores de cuentas su trabajo. Después tenemos el campo proveedor. Bueno, el campo proveedor, como su propio nombre indica, es la persona o la razón social de la que proviene el gasto. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que utilizar un sistema que ahora lo veremos después cuando nos pasemos a nuestra hoja de cálculo, de manera que nos va a aparecer una lista desplegable para que tengamos que introducir solo los proveedores que aparecen en esa lista. Esto nos va a servir para, de alguna manera, codificar, para poner los nombres de los proveedores de una manera común, de la misma forma. ¿Para qué? Porque vamos a hacer una hoja de resumen por proveedores, donde vamos a ver qué gastos e ingresos hemos tenido por cada proveedor. Todo esto nos va a servir para analizar nuestros gastos y para poder prever para poder realizar el presupuesto del año siguiente. Bien. Después tenemos los campos cuenta y apartado. El campo cuenta, bueno, pues es un código numérico que vamos a asignar al que vamos a asignar cada movimiento, cada gasto o cada ingreso. Y además, pues por ejemplo, podemos tener una cuenta que sea de fluidos. En esa cuenta pues podemos meter la luz, el agua, el gas, y como igual nos resulta insuficiente porque si queremos desglosar realmente saber lo que nos gastamos, no en el total de fluidos, sino en lo que nos gastamos en concreto en la luz, pues necesitaremos otra subcuenta que le podemos llamar apartado, que es otro código numérico por el que se desglosa una cuenta. Bueno, pues todos estos campos que están sombreados de gris se introducen a mano. Bien, después tenemos el campo asiento. El campo asiento es un campo calculado que repite lo que pongamos en el campo ID. ¿De acuerdo? Este campo es realmente una fórmula que hace alusión a lo que aparece en el campo ID. ¿Cuál es su fórmula? Pues se ve aquí claramente, porque como es una tabla, ¿veis? Está el signo igual y entre corchetes y delante de la arroba, bueno, detrás de la arroba, perdón, el nombre del campo, ¿vale? Como hace alusión al campo ID, pues tenemos aquí el campo ID. Después tenemos el mes, que lo que hace es que nos extrae de la fecha el mes. Esto nos puede servir para consolidar los gastos y los ingresos por meses, lo cual nos puede dar una idea muy buena a la hora de hacer el presupuesto del año siguiente. Y después tenemos el campo ingresos y gastos.
Como resulta que en el campo importe el banco los mete todo en una sola columna, ¿de acuerdo? Nosotros con estos dos campos lo que hacemos es que separamos por un lado los ingresos y por otro los gastos. ¿Cuál será la fórmula? Pues fijar, es una fórmula curiosa y que es una fórmula, es una función que se utiliza mucho en Excel y que es tremendamente útil, que es la función si. ¿Veis? Detrás del signo igual aparece la función si, que lo que hace es que que toma una decisión en función de una condición que le pongamos. Los argumentos de la función se dividen por los puntos y comas. Bien, pues la primera parte es la condición. Y entonces decimos, si el campo importe es mayor que 0, ¿qué ponemos? Que es, si el campo importe es mayor que 0, ¿qué será? Un número positivo. ¿Y qué será un número positivo? Pues un ingreso. Bueno, pues si el campo importe es positivo, es mayor que 0, pues pondremos lo que pone el campo importe. ¿Vale? Si no es mayor que 0, colocamos un 0. ¿Qué hacemos en el campo gastos? Pues utilizamos una fórmula muy parecida. Y en este caso decimos, si el importe es menor que 0, ¿qué será? Pues un número negativo. ¿Y qué será un número negativo? Un gasto. Bien, pues para que aparezca como negativo, lo que hacemos es que todo lo que nos devuelve la función si lo vamos a multiplicar por -1, con lo cual nos lo va a convertir en negativo. Fijaros de qué forma tan sencilla yo puedo desglosar un campo en dos. Seguimos con lo que sería ya una foto de la hoja del banco 1. ¿Veis? Aquí tenemos los campos que acabamos de describir, fecha, valor, observaciones. Veis que los campos en naranjita son los que vamos a copiar y pegar directamente de la lista de movimientos del banco. Después tenemos el campo ID, que es el campo esa matrícula única que nos tiene que dar la gestoría, y nuestro concepto. ¿Veis? Por ejemplo, aquí en el 3, que nos pone aquí en abreviatura, parece que pone recibo DTS, distribuidora de televisión no sé qué, pues nosotros lo traducimos a la suscripción de Movistar. ¿Cuál será el proveedor? Pues Movistar. Y después tenemos un proveedor que le llamamos sin definir, bueno, para aquellos apuntes que son pues extraordinarios. Imaginaros que compramos algo pues en un chino. No vamos a poner el nombre del chino porque tendríamos igual varios. Pues ponemos sin definir porque realmente los movimientos van a ser muy pocos. Bien, fijaros, en el campo importe lo que decíamos antes. Decíamos que aquí el banco pues nos pone siempre... Aquí realmente como lo que tenemos son gastos, bueno, pues nos pone siempre números negativos. ¿Y cómo hacemos para pasarlo para dividirlo entre ingresos y gastos? Bueno, pues aquí tenemos ingresos y gastos, ¿veis? Esto sería la fórmula que acabamos de ver, que si el campo importe es mayor que 0, bueno, pues nos pone el campo importe. ¿Veis? Aquí en este caso el primer apunte sería el saldo del año anterior, que sería un ingreso. Bueno, pues nos pone eso. ¿Que no es mayor que 0? Pues nos pone 0. ¿Veis? Que aquí sale por el formato este de moneda, por el formato este de contabilidad nos sale un guioncito. Eso significa que es 0. Después, si es un gasto, si es menor que 0, me lo multiplica por -1. ¿Por qué? Porque como aquí está en número negativo, al multiplicar por -1, menos por menos, más. Con lo cual nos pone en positivo, pero en la columna de gastos. Bien, la descripción de campos del banco 02. Este es un banco que su lista de movimientos no es directamente susceptible para copiar y pegar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues utilizar una hoja auxiliar. Entonces, por eso, las primeras, ¿veis? La estructura es la misma, los campos son los mismos.
Solo que en este caso los he dividido, los he sombreado de otro color para significar que son celdas calculadas, ¿vale? Que son fórmulas. ¿Y qué fórmula es? Bueno, pues una fórmula que de alguna manera lo que hace alusión es al contenido de una celda de una hoja que se llama auxiliar banco 02. ¿Veis? La pone entre apóstrofes. Este es el nombre de la hoja y esta sería la fórmula, la coordenada de la celda a la que hace alusión, ¿vale? Y entonces empezaríamos con la columna A y terminaríamos con la columna que fuera. Y así para todos los campos de fecha, valor, observaciones, divisas y tal. ¿De acuerdo? El resto de campos pues es lo mismo. Y ahora vemos como la pinta que tendría la hoja. ¿Veis? Sería la cantidad de campos y su distribución sería la misma, solo que el origen sería distinto. Todos estos que están sombreados de azul lo que hacen alusión es a la hoja auxiliar, ¿vale? Que vamos a ver ahora dentro de un momento. La descripción del campo de la hoja auxiliar, bueno, pues depende del banco, ¿vale? Depende del banco. En este caso, pues la lista sería la que sigue, que sería esta. En este caso, bueno, tenemos el banco 02 que cuando nos bajamos en el formato Excel, en un formato Excel que nos permite los bancos bajarnos la lista de movimiento, bueno, pues tiene esta cantidad de columnas. Es tal cual, es tal cual un fichero Excel que se baja del banco. En este caso, ahora que no nos oye nadie, sería de Bankia. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues tenemos la fecha valor, la descripción y todo esto, ¿vale? Pues es una fórmula que hace alusión a estos campos. ¿De acuerdo? Y además tenemos la posibilidad de incluir en el campo descripción todos estos conceptos si es que nos hacen falta. Pero realmente, pues normalmente no suele hacer falta. Y decíamos que además de los bancos necesitaríamos, al menos en nuestra asociación lo necesitamos, otra hoja donde apuntamos los gastos que se realizan en metálico. ¿Vale? Ahí en la vida de una asociación con mucha vida, valga la redundancia como la nuestra, pues se necesita comprar cosas que no se hacen a través de transferencias o de cheques o de tarjeta. Normalmente la tarjeta la usamos poco o nada. Y entonces tenemos que hacer los gastos en metálico. Bien, pues esos gastos se pueden soportar, lo podemos meter en esta hoja. Necesitamos que todos tengan la misma estructura porque al final vamos a hacer una tabla que consolide todas las hojas, ¿vale? En este caso el campo fecha se introduce a mano, el campo valor pues sería una fórmula que hace alusión a la fecha, que repite la fecha. El campo observaciones es un campo también calculado, aquí tenéis la fórmula, que lo que hace es que repite el concepto, lo que se pone aquí, la descripción del apunte. El importe, pues es el valor en euros del gasto o del ingreso y se mete a mano. Si es un gasto, pues hay que poner el signo menos delante. Después estos que están en rojo, pues no se documentan. Normalmente no se documentan. Se necesitan que estén ahí para que después cuando unamos todas las tablas, pues que tengan la misma estructura, como ya hemos dicho varias veces. Después en el campo ID, que es este campo que matricula cada apunte, bueno, pues en principio puede ser una fórmula que lo que genere será una serie correlativa. ¿Qué ocurre? Si son gastos, bueno, pues si son gastos que tienen cierta importancia y si se declaran en la gestoría, bueno, pues tendríamos que sustituir el valor que nos genera la serie correlativa por el número que nos da la gestoría. El concepto, bueno, pues sería la descripción del apunte. El proveedor, pues lo mismo que hemos visto en las hojas anteriores.
¿Veis? Y esta sería la foto de la hoja correspondiente a la caja. ¿Veis? Los campos que están en azul siempre son los campos calculados, ¿vale? Y aquí, bueno, pues meteríamos a mano la fecha, el importe, el concepto, el proveedor, la cuenta y tal. ¿Vale? Y lo demás, ¿veis? Aquí nuestros ingresos y nuestros gastos, pues nos lo separa de este campo único que sería importe. Bien, ¿qué más necesitaríamos? Además de las hojas estas de los bancos, pues necesitaríamos, lo hemos comentado, una hoja donde estuvieran descritas y donde estuvieran documentadas la cuenta y las subcuentas que llamamos apartados, ¿vale? Como comentábamos al principio, esto nos va a facilitar el análisis y nos ayudará mucho a la hora de elaborar el presupuesto. Y para hacer esto necesitamos otra hoja que tiene esta pinta. Bueno, lo primero es un campo que es el campo código, pero que lo vamos a ver al final. Aquí tenemos la cuenta, ¿vale? La cuenta que empieza por 1 y termina donde queramos, ¿vale? Y después tenemos la descripción de la cuenta, ¿veis? Primero, la cuenta 0 es una cuenta auxiliar que nos sirve para documentar e imputar los movimientos que hagamos entre los bancos y cajas. Si sacamos un dinero de banco y lo metemos en caja, en banco lo tenemos que apuntar como un gasto y en la caja lo tenemos que apuntar como un ingreso, para que cuando se sumen, cuando yo haga el saldo que sume los ingresos y los gastos, pues se me quede a 0. Pero yo tengo que reflejar en la caja que recibo un ingreso correspondiente a banco. Bueno, pues esos movimientos entre cuentas se imputan en la cuenta 0. Y tiene dos apartados. El primero es el apartado 1 son los movimientos entre bancos. Y el apartado 2 es el que se utiliza para imputar los saldos de los años anteriores. Después tenemos otra cuenta, que es la cuenta número 1 de socios, donde se imputan todos los movimientos que son relativos a cuotas de socios, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí distintos apartados que nos desglosan la cuenta de socios. Primero, los gastos de la asesoría fiscal, las devoluciones de recibos, que desgraciadamente tenemos bastante, las comisiones de devolución, la comisión de presentación de remesa, y después como ingresos, ¿veis? Los apartados de ingresos, pues su número, su código es a partir del 100. De alguna manera, para verlo, para claramente saber cuáles son los gastos y cuáles son los ingresos. Los gastos serían los menores de 100 y los ingresos los mayores de 100. Bien, después tenemos la cuenta atenciones al socio, que bueno, que veis aquí está definida en una serie de apartados, también de gastos menores de 100 y de ingresos mayores de 100. Y aquí en el que podemos pues desglosar todos los gastos que la asociación realiza, digamos, para hacer cosas para los socios, ¿vale? Pues las imputamos aquí. Y por ejemplo, pues tenemos un apartado que llamamos actividades lúdicas, donde metemos todo lo, pues si son fiestas, que son fiestas a nivel general. Después tenemos el minibar y algunas fiestas ya más concretas. Y como ingresos, pues tenemos los ingresos del minibar, porque nosotros en nuestra asociación tenemos un frigorífico donde tenemos cervezas y después un armario donde tenemos, bueno, pues patatas y cacahuetes y ese tipo de cosas, y la gente va, lo coge y lo paga. Vale, pues esos ingresos se imputarían al apartado 101 del minibar. Y así, bueno, pues tendríamos todas las cuentas y apartados que nos hicieran faltas. Y bien, y después hablamos del campo código. ¿Veis? Nosotros necesitamos diferenciar todos y cada uno de los apartados, ¿de acuerdo? Y como veis, el apartado número 1 se repite en la cuenta auxiliar, en la cuenta de socio, en la cuenta de atenciones al socio, ¿vale?
Con lo cual, ese código que tiene el apartado no nos serviría, porque no sería un código único, ¿vale? Necesitamos un código único que define el movimiento en concreto. Y entonces, ¿cómo generamos ese código? Mediante una fórmula. ¿Veis? Que la fórmula lo que hace es que nos une el número de la cuenta y el número del apartado. Y en este caso nos encontraremos un código que será único y exclusivo para cada apartado, para cada subcuenta. Y aquí tenemos la fórmula, ¿vale? La fórmula que lo que hace es que nos une la cuenta con el apartado. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para lograr eso? Bueno, pues utilizamos una fórmula en el que en principio metemos el campo o la coordenada de la celda que fuera. Después ponemos el signo ampersand, ¿vale? La I está inglesa, ¿vale? O germánica, mejor, que lo que hace es que nos sirve para concatenar textos, ¿vale? Y entonces nosotros con esto, ¿cómo se leería esta fórmula? Pues esta fórmula concatena cuenta con el texto guión, que por eso está entre comillas, porque nosotros queremos que nos ponga la cuenta un guión y después el apartado, ¿vale? Si aquí en vez de un guión ponemos patatas, pues escribiríamos entre comillas patatas, ¿vale? Y entonces el resultado, ¿cuál sería? Pues fijaros, lo tenemos aquí. Aquí se ve mejor, ¿veis? Tenemos 1-101. ¿Qué sería? Pues la cuenta 1 y el apartado 101. Después, cuando hagamos nuestra hoja resumen que nos diga el saldo que tenemos por apartado, pues utilizaremos este código único para cada apartado. Y después tendremos otra hoja a la que vamos a llamar proveedores, donde tenemos la lista de las empresas o personas que originan los apuntes. Hemos visto en la descripción de las hojas de los bancos que uno de los campos es proveedor. Y hemos dicho que todos los proveedores, el nombre de los proveedores hay que escribirlo siempre de la misma manera. O bien con acento, o bien sin acento, o bien en mayúscula, o bien en minúscula, pero siempre de la misma manera. Y para eso vamos a utilizar el comando validación de datos de la ficha datos. Y eso nos va a generar un desplegable en el que podremos elegir entre una lista de proveedores. ¿Dónde vamos a guardar esos proveedores? Pues en esta hoja que vamos a llamar proveedor. Y que al final vamos a utilizar ese nombre único de proveedor para hacer una hoja resumen que nos diga los gastos y los ingresos que hemos tenido por proveedores. Ya os digo que esto es muy útil a la hora de analizar nuestros gastos y a la hora de hacer nuestro presupuesto. Y bien, es esta la hoja, ¿vale? Una foto de la hoja. Aquí tendríamos la lista de proveedores, que la tenemos organizada por orden alfabético. Bien, después aquí hay una letra, que es la letra por la que comienza los nombres, y que allá después, cuando veamos en concreto nuestro Excel, pues ya os explicaré para qué funciona. Y bien, lo que os decía, esta lista nos va a servir para conseguir que el nombre del proveedor sea único, escrito siempre de la misma manera. Y para eso vamos a usar el comando validación de datos, ¿vale? Cuando hagamos validación de datos, pues nos va a salir un cuadrito de diálogo que nos va a permitir seleccionar de nuestro libro el rango de una hoja donde está la lista que nos va a aparecer en el desplegable. Después esto suena un poco así extraño, ¿vale? Un poco complicado, pero después es tremendamente fácil. Después lo vais a ver. Y ahora necesitamos una quinta hoja que nos haga un resumen por cuentas. Es decir, tenemos que sacar una tabla en la que tengamos listados los ingresos y gastos, pero por cuenta y apartado. Esto lo vamos a hacer de dos formas. Primero, mediante una tabla dinámica, que ya hemos visto en la lección quinta,
y después mediante unas funciones de búsqueda y de suma condicional que son la verdad son bastante útiles y que nos pueden servir para muchas cosas. Y por último vamos a necesitar una hoja, la número 6, que nos haga lo mismo que por cuentas, pero en este caso por proveedor. También lo vamos a hacer de dos formas, mediante la tabla dinámica y mediante las funciones de búsqueda y suma condicional. Con esto, pues vamos a terminar esta parte teórica de nuestra práctica, de gestión global de ingresos y gastos de una asociación. Nada más, muchas gracias y hasta pronto.